Continuamos, amigos, en este programa especial dedicado a Malvinas, a lo que fue aquella guerra. Y estamos con Julio Mas, excombatiente de ese conflicto del Atlántico Sur, que nos está contando su historia. Nos está contando sus vivencias, no solamente durante la guerra, sino también lo que vino después, que derivó en la conformación del Centro de Excombatientes de Malvinas. Julio, después de la guerra, ¿qué es lo que viene, no? Porque viene como otra guerra más, si uno quiere, ya no con las armas, pero una batalla cultural, digamos, una batalla ideológica. Ideológica y una batalla por la inserción nuevamente a la vida que habíamos llevado hasta ese momento. Que a la vida civil, digamos. Sí, que nunca más se pudo concretar como nosotros lo pensábamos. Nos costó mucho la reinserción, aunque muchos crean que no, el decir que éramos veteranos de una guerra perdida, o nos tildaban de loquitos o directamente miraban para otro lado. Sí es verdad que le debemos mucho al pueblo, pero nos ha pasado que el certificado de Malvinas, cuando ibas a pedir un trabajo, te jugaba en contra. ¿Cómo fue ese día, el de la vuelta de la guerra, ¿no? El de la vuelta, ustedes cansados, obviamente, las situaciones que llegaron. ¿Ustedes esperaban que lo recibieran con honores, digamos, o algún recibimiento un poco más? Por parte del Estado hubo un saludo uno, media vuelta march a su casa, su psicólogo es su papá y su médico es su mamá. Eso lo decía. Ajá. Y nunca más se habla de esto, bajo percibimiento de grandes penas. A muchos le habían hecho firmar un contrato de confidencialidad, a mí no, pero a muchos sí. Y bueno, fue el deambular durante 9 años para tratar de conseguir una inserción. Nosotros al principio, los primeros años, no pedíamos plata, nosotros pedíamos que una posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar, y eso no salía, no había nada. De hacer una vida más o menos normal, digamos. Había una canción de Raúl Porchetto que dice la pelotita de Metegol. La pelotita esa éramos nosotros, rebotábamos por todos lados. Íbamos a una democracia que recién arrancaba y gente que luego se la tildó de padres de la democracia nos decían, y bueno, vayan a reclamarle a los militares que le hicieron el daño. Y cuando íbamos a los militares, a las instituciones militares, nos decían, no, ahora están en democracia, ahora se tiene que ocupar el Estado. Ahora, desde la conducción se entiende en silencio, ¿no?, cómo pensaban ellos la política y cómo pensaban, digamos, su gestión, si uno quiere, porque querían deshacerse de toda responsabilidad sobre el tema. Ahora, la gente, ¿por qué contribuyó a la desmalvinización? ¿Por qué contribuyó al olvido? El pueblo común, digamos. Los mezcló del pueblo. Los mezcló con... Nos tenían miedo y yo les entiendo, yo no les tengo rencor. Les tenía miedo el pueblo. Sí, o sea, te quiero, pero ahí, dame un trabajo y ¿sabes qué pasa? Y después, claro, si se te salta la chapita... Te lo digo con el mayor de respeto, pero eran los loquitos de la guerra. Éramos los loquitos de la guerra. Para el pueblo era eso. Sí. Para los militares éramos subversivos, porque si íbamos a requerirles algo éramos subversivos. Después pasamos a ser los loquitos de la guerra, y así con un montón de motes. Y durante esos 9 años donde salió el primer subsidio, porque todavía no fueron las leyes en el año 91, en la presidencia de Carlos Saúl, logramos que nos den una pensión graciable, que en ese momento eran 150 pesos, pero nos habilitaba a tener el PAMI. ¿Por qué se hace esto y tan rápido? Porque ya una obra social, ¿no? Durante esos 9 años, por el abandono, se habían suicidado más de 450 ex soldados de Malvinas, y estoy hablando de ex soldados, no ex militares, ex soldados de Malvinas que habían estado en la guerra por el abandono, y nos habíamos empezado a juntar en la casa de uno, en la casa de otro, en un bar, y veíamos que nosotros sí nos entendíamos, ni siquiera nuestra familia nos entendía el idioma que hablábamos y lo que necesitábamos. ¿Cuándo se constituyen ustedes
legalmente, ¿no?, como centro de excombatientes. Bueno, durante los mediados de la década del 80, del año 85 aproximadamente, empiezan a surgir los centros de ex soldados combatientes en Malvinas, de los cuales Rosario es punta de lanza siempre. Y nosotros, nuestra personería jurídica la sacamos en el año 87, pero la tonalidad que tomó nuestro centro fue diferente a la de todos los otros centros del país, porque en lugar de quedarnos solamente en la guerra y solamente vestirnos los uniformes para las fechas patrias, ir a reclamar al Congreso, como lo hacíamos desde todas las provincias que nos juntamos en el Congreso para conseguir las leyes, en Rosario nosotros nos empezamos a mirar alrededor y veíamos que había mucha gente que estaba sufriendo lo que nosotros habíamos sufrido en la guerra. Frío, hambre, abandono, desinterés de parte del Estado. Y empezamos, no podíamos ver a gente buscando en un tacho de basura y con una cocinita de campaña que la pudimos arreglar, que era una cocina del ejército que la pudimos arreglar. Empezamos a hacer guisos y salir a la noche, como aún nos ven, a darle un plato de comida caliente a aquel que lo necesitaba. Así el Estado empezó a mirar y bueno, ya le fue más difícil negarnos las cosas. Hasta que, ya te digo, en el año 91 viajan el entonces diputado nacional Esteves Boero y del socialismo. Sí, y del peronismo, otro soldado que forman como una comisión de estudios para las necesidades del veterano de guerra. Viajan por Europa, buscan antecedentes más y sacan una pequeña ley, pero que luego es mejorada cuando está Kirchner, y ahí sí la dignifica, deja de ser una pensión graciable en el año 2003 aproximadamente, y pasa a ser una pensión honorífica de veterano de guerra, que es la que hoy tenemos y es la mejor. Te decía, no solamente desde lo que uno podría considerar derecha o sectores conservadores de la sociedad se contribuyó al olvido, sino también sectores de izquierda que los veían como parte de la estrategia de los militares. Recuerdo la frase de Bebe Bonafini a comienzos de los años 2000, donde decía: los excombatientes eran todos fachos y hubiera sido mejor que no volvieran. Sí, ¿cambió hoy la sociedad? Pegó muy fuerte en ese momento, y es más, muchos de nosotros que fuimos dirigentes y militantes siempre tuvimos que salir a contrarrestar el efecto nocivo que produjo esa frase cuando la sacaron de contexto. Incluso personalmente la misma señora nos dijo que se refería no a los soldados que estaban haciendo el servicio militar, sino a los militares de carrera. Más allá que haya estado equivocado como lo dijo, a los oficiales, se la sacó completamente de contexto para meternos en la grieta, como se hace siempre. Pero a nosotros nos gusta hablar bien, hablar todo. Pienso que una verdad contada a media no es verdad. ¿En esto hay izquierda o derecha al hablar sobre Malvinas? ¿O no? Dentro cosas, del colectivo de los veteranos de guerra, yo creo que está mucho más tirado a la derecha, pero gracias a unos pocos, todavía en los cuales me incluyo, tratamos de decir que acá no hay derecha e izquierda, acá hay una sola línea en el medio, que es la nacional, que le tenemos que sacar ese rictus de nacional con doble S que se escribe en todo el mundo, cuando se tiene miedo de hablar de nacionalismo, porque se tiene miedo de hablar cuando es un término que genera ciertos reparos. Cuando vos decís patria o bandera, enseguida te tildan de nacionalista o de facho, y cuando vos decís hambre, justicia social, te tiran de zurdo, de comunista. Tenemos que terminar con eso. Nosotros no somos ni zurdos ni somos fachos, nosotros somos gente que está trayendo acá el mandato de quienes realmente murieron defendiendo la patria y dejaron su vida allá, que soñaron con un país digno, un país que tiene que tener orgullo de sus costumbres y que no tiene que tener ningún tipo de odio ni rencor a las instituciones. Lo que se tienen que juzgar es a los hombres. Las instituciones, más allá que hayan, por ejemplo, tomando el caso de los militares, más allá que hayan hecho una dictadura, más allá que hayan hecho horrores,
fueron nombres a los que se tiene que juzgar. Los hombres pasan, las instituciones codean. Las instituciones son necesarias. ¿Qué opinás, Julio, de las Fuerzas Armadas hoy en día, ¿no? Muchos han hablado sobre eso. Está bien, se condenó a los represores, aquellos que participaron de la guerra sucia, incluso hablando en su lenguaje. Ahora, por otra parte, hoy tenemos Fuerzas Armadas, si uno quiere, despertrechadas, prácticamente sin hipótesis de conflicto. No, eso está muy mal. Te estaba hablando de eso, las instituciones son necesarias en un país, vos tenés que tener el tema de cuidar las fronteras y un montón de cosas. Pienso que las Fuerzas Armadas van en ese camino, le falta muchísimo todavía, pero yo incluiría también, más que nada, las fuerzas de seguridad también, que nos estamos olvidando, que tienen que tener ese cambio y que aún no se ve en ningún lado. Ahora, ¿por qué se llegó a ese punto, digamos, de estar en esta situación la Fuerza Armada y la misma Fuerza de Seguridad? ¿Porque la gente lo sigue asociando a la dictadura, a lo que fue aquella época? No, ¿y los mismos políticos también, o no? No, porque algunos vivos lo siguen asociando con la dictadura. Claro. Siguen metidos en páginas de la historia del pasado que les conviene para excusar un montón de políticas y demás que se están dando que nos hacen repetir la historia. Y nos quedamos en discusiones perimidas. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Quién es el que está hoy? ¿Qué le enseñamos a los pibes? ¿Dónde está la parte de educación? O sea, no nos quedemos solamente el discurso. Vos hablás qué hay que hacer, vos qué hiciste. Porque hablamos muy lindo todos. Claro. El tema es estar a la altura de nuestro propio discurso. Y creo que los veteranos de guerra, y más que nada de acá de la ciudad de Rosario, estamos a la altura de nuestros discursos. A mí me van a ver hoy hablando, tomo mi caso personal, pero como yo hay un montón. Me van a ver hoy a mí hablando, pero también me van a ver en las noches de invierno manejando el camioncito, o manejando el cucharón, o yendo a buscar donaciones, o metidos hasta la cintura en las inundaciones. Y somos los mismos que después hablamos en una escuela, en una facultad o frente a un canal de televisión. Julio Mas, muchas gracias. No, gracias a ustedes.